el final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Muy buenos días, hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga abundantemente sus vidas. Este es el día del Señor. Le invitamos a participar de nuestra celebración sintonizándonos en la sección en vivo de nuestra página web www.tabernaculodedavid.org.sb a las 9 de la mañana. Esté pendiente. En breves minutos iniciaremos. El Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poderles saludar. Vamos, hermanos, esta mañana a venir en un tiempo de oración pidiéndole al Señor de señores que nos dé de su gracia para poder gozarnos en la intimidad del hogar, exaltando y adorando su nombre. Oramos, hermanos. Padre, queremos bendecirte esta mañana. Queremos darte toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú eres digno, Señor, de ser exaltado. Señor, ayúdanos a hacer siempre tu soberana voluntad. Ayúdanos a discernir los tiempos, Señor. Ayúdanos también, Señor, a hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Padre, ayúdanos también a poder comprender el camino por el que nos está llevando, Señor. Sin duda alguna, Señor, estás moldeando nuestra vida, nuestro carácter, porque tu deseo es que seamos como tu Hijo Jesucristo, Señor. Danos de tu bendición. Oramos, Señor, por todas las personas que están a esta hora al frente, Señor, en primera línea, atendiendo, Señor, la crisis del coronavirus. Te queremos suplicar, Señor, que guardes a médicos, que guardes a enfermeras, que guardes a personal de limpieza, ayudantes, paramédicos, que guardes también, Señor, a todos los profesionales, Señor, de la salud, nutricionistas, anestesiólogos, todos los que están en el plan de emergencia, Señor, ayúdale, Señor, guárdalo, Señor, que no vayan a contaminarse y no van a llevar muerte a su casa o enfermedad a su casa, Señor. Te queremos suplicar también, Señor, que traiga bendición sobre las personas que ya han sido confirmadas, Señor, en nuestro país con ese coronavirus, Señor, y que tú, Señor, les guardes, que tú les apartes, Señor, de complicaciones, que en tu misericordia, Señor, tú los preserves, Señor. Te quiero pedir, Señor, por nuestra hermana María Luisa Torres, Señor, que tú la bendigas, que tú, Señor, apartes de ella cualquier complicación, Señor. Ahí donde está, bendícela, Señor. Oramos también, Señor, por Josibet, por Carlos, Señor, su esposo, por sus 3 hijos, Señor. Que tengas misericordia, Señor. Te damos gracias porque hemos oído buenas noticias, Señor, que ya se levantaron, que ya la parte aguda, Señor, de su crisis ha pasado, Señor. Y te pedimos, Señor, que en tu misericordia completes la obra que estás haciendo en ellos, Señor. Así, Señor, te pido también por cada familia, Señor, que bendiga, Señor, a cada hogar, Señor, que se dispone también, Señor, a adorar tu nombre. Bendícelo, Señor. Bendice también, Señor, a los que viven sin ti, Señor, en el sentido que los toques, Señor. Padre, si alguna persona ha de partir a tu presencia en esta crisis, Señor, te queremos suplicar que tú, Señor, le hagas el llamado eficaz, Señor. Si es parte de tu pueblo escogido, Señor, llámale, Señor, para que puedan rendir su vida, su voluntad a ti, Señor. Padre, gracias por las cosas que nos has dado, Señor, para poder desarrollar este ministerio, Señor, y te pido por las cosas que todavía nos hacen falta, Señor, que tú nos proveas, Señor. Bendice a los hermanos que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, Señor, y te bendecimos, Señor, por la fidelidad de ellos también, Señor. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, vamos a compartir esta mañana un tema importante, para algunos quizá ya conocido. En alguna ocasión hemos hablado ya sobre este tema,
para ser concreto, hermanos, hace 20 años que el Señor inspiró mi corazón para que hablara sobre el tema del desierto, porque realmente nosotros nos encontramos pasando por un desierto. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacerlo, hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 al 5. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga, mire qué interesante esto, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Como ven, hemos leído la porción que corresponde a Deuteronomio 8, versículos del 2 hasta el versículo 5. Y hermanos, yo me propongo esta mañana, con la ayuda del Señor, compartir con ustedes, hermanos, bajo el tema el paso por el desierto. Ese es nuestro tema, el paso por el desierto. Y hermanos, el propósito es animar a la iglesia que está pasando una cuarentena, hermanos, que ya ha cobrado muchas vidas. Bueno, no la cuarentena, sino la pandemia, una pandemia que ya ha cobrado muchas vidas alrededor del mundo entero. Hermanos, en este texto hay varias cosas que llaman poderosamente mi atención y que yo quiero compartirlas con ustedes. Hermanos, cada vez que reviso este texto, encuentro cosas sorprendentes, encuentro cosas en las que el Señor llama mi atención, cosas en las que el Señor también inquieta mi corazón, hermano. Y quiero compartir con ustedes. Primero, hermanos, que en este texto se puede apreciar claramente, hermanos, que la decisión de que el pueblo de Dios pasara por el desierto, hermanos, fue una decisión de Dios. Claramente lo dice la porción que hemos leído. Si usted me acompaña al texto que acabamos de leer, el versículo 2 precisamente dice claramente, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Moisés dice, hablando con el pueblo, dice que como el padre toma a su hijo por la mano, así dice Jehová, te ha tomado de la mano y te ha llevado al desierto. Hermano, el primer detalle importante es ese. Fíjese el panorama que encontramos en la Escritura, y ya lo vamos a ver en uno de los textos que vamos a compartir. Hermanos, el pueblo acababa de salir de una esclavitud, el pueblo acababa de salir de una situación hostil en Egipto, y ahora que el Señor había decidido liberarlos, el camino entre Sucot y la tierra de Canaán, hermano, el camino más cercano era la ruta acostumbrada de los filisteos. Pero Dios tomó una decisión insólita, hermano. Esas decisiones que uno se queda pensando porque no las comprende. Dios tomó una decisión y lo dice, hermanos, en la palabra, ya lo vamos a ver. Dios tomó la decisión de no llevarlos por el camino corto, que estaba cerca, dice, por cierto. Ya otras veces hemos hablado, hermanos, que lo más que habían eran 300 kilómetros.
y que esos 300 kilómetros podían haberlo recorrido, hermanos, fácilmente, exagerando quizás, 10 días, 20 días, dependiendo del ritmo al que viajaran, considerando que era gente, hermanos, que venía cansada, considerando que era gente también entre la que habían ancianos, entre la que habían niños. Quizás, hermanos, no era tan fácil avanzar como lo hacían los soldados. Y por eso digo que a lo mejor, exagerando, quizás les hubiera tomado un mes les hubiera tomado el poder llegar desde Sucot hasta la tierra prometida. Pero Dios tomó una decisión, de esas decisiones insólitas, y dice que Dios decidió, hermanos, no llevarlos por el camino de los filisteos que estaba cerca. Y dice una razón. Yo quiero que me acompañe y que lo vea conmigo en Éxodo capítulo 13 y versículo 17. Éxodo 13, 17. Consúltelo ahí en la palabra, y si no, hermano, ya en Éxodo 13, 17. En esta porción, Moisés está narrando, hermano, precisamente la decisión que Dios tomó de pasar al pueblo por el desierto. Dice el versículo 17 así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ok. El Señor toma la decisión. Él ve, hermanos, en su plan perfecto, Él lo ve todo. Él considera todas las variables. El plan de Dios no tiene contingencias, no hay plan B. El plan de Dios es perfecto. Así que Dios, hermanos, decide no llevar al pueblo por el camino que estaba corto, precisamente porque en ese camino, hermanos, estaban los enemigos desde siempre, bueno, no desde siempre, pero unos enemigos que desde hace mucho tiempo tenía el pueblo de Israel, los filisteos. Y aunque dice la Escritura que Israel subió armado, hermano, ellos no tenían ni la experiencia, no tenían la formación, pero también Dios estaba dispuesto a demostrarle, como lo vemos en Éxodo 17, por cierto. Dios estaba dispuesto a demostrarle al pueblo que no es por su espada, que no es por su capacidad militar, sino que es porque Dios está con ellos, hermanos, que se ganan la batalla. Aunque ellos eran pueblo que habían subido armado, Dios dice, conoce el corazón de ellos y dice, bueno, si lo llevo por un camino cercano, que está lleno de enemigos, lo más probable es que el pueblo se arrepienta, o más que se arrepienta, es que el pueblo se acobarde y que se regrese a Egipto. Entonces Dios dice, lo vamos a llevar por un camino más largo. Pero también, hermanos, hay otro detalle interesante que yo veo en la porción que hemos leído esta mañana. Y es que, en primer lugar, es Dios quien toma la decisión. Y, hermanos, las decisiones de Dios no son arbitrarias. Las decisiones de Dios están fundamentadas en su plan perfecto. La primera razón era porque Dios sabía que el pueblo no tenía, hermanos, el carácter para poder avanzar a pesar de las circunstancias, y sabía que rápidamente se iba a regresar. Así es que Dios, hermanos, decide hacerlos pasar por el desierto, pero un desierto, hermanos, que duró 40 años. 40 años. Eso, hermanos, me hace pensar. Bueno, Dios ponía en mi corazón. Si digo me hace pensar, parece que es el resultado de mi reflexión. Y no, hermano. Dios me decía ayer, pensando en este pasaje, el Señor me ponía en mi corazón que una de las razones por las cuales Dios decidió llevarlos por el camino del desierto es por esto. Mire, hermano, Dios sí está interesado en que lleguemos a Canaán. Por supuesto que está interesado en que lleguemos a Canaán, a la tierra prometida. Estoy hablando en un sentido figurado, hermano. Dios sí está interesado.
Pero hermanos, a Dios no solo le interesa que lleguemos. Si el interés de Dios es que lleguemos, hermano, cualquier camino corto, cualquier camino alternativo pudiera ser mejor que 40 años en el desierto. Pero hermanos, Dios está interesado no solo en que lleguemos a Canaán, sino que Dios está interesado, hermanos, que la gente que llegue también tenga el carácter correcto y que tenga también, hermanos, la formación correcta para poder vivir en la tierra prometida. Así que, hermanos, Dios se toma el trabajo de forjar el carácter de su pueblo durante 40 años en el desierto. Y eso, hermanos, tiene respaldo bíblico. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 8:29, por cierto. En Romanos 8:29 dice, hermanos, que Dios nos escogió para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. También el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero no solo ahí, hermanos, también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo habla, hermanos, de que el deseo de Dios es que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Algunas personas no han entendido esto y creen que de lo que se trata es solamente llegar. Pero hermanos, en cierta parte, bastante quizás, culpa de eso, hermanos, lo hemos tenido los predicadores. Que le hemos dicho a la gente, repite esta oración, y le preguntamos como si se tratase de una frase mágica. Le decimos, y hoy que acaba de hacer esta oración, si se muere, ¿dónde iría? Y la gente dice, al cielo. Y entonces dan por hecho, asumen esta persona, que hermanos, el resto de la vida de ahí en adelante ya no importa. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Yo no estoy diciendo que hay que ganarse la salvación la compró nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero hermanos, el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios dice, vístanse como escogidos. Les dice también, anden como hijos de luz. Les dice también, miren cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, hay exhortaciones abundantes a vivir la vida de Cristo. Así que, hermanos, Dios no está interesado solamente en que la gente llegue a Canaán y en Canaán hagan como les dé la gana, sino que Dios está interesado también en formar el carácter del pueblo que va a habitar en Canaán. Y hermanos, cuando usted examina el libro de Éxodo, cuando terminamos de ver la ley y abrimos el libro de Josué, en los primeros 5 capítulos podemos ver, hermanos, que la gente que había quedado después del desierto era una nueva generación. Toda la generación que inicialmente, hermanos, emprendió la travesía por el desierto, toda esa gente se había muerto. Hermanos, vemos en el relato bíblico cómo a medio camino, hermanos, la gente se rebelaba. Moisés había subido a recibir las leyes y el primer mandamiento era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo, hermanos, antes de recibir la ley escrita, ya había quebrantado el primer mandamiento. Hicieron un becerro de oro. Además también vemos cómo el irrespeto a la autoridad, hermano. Mire, es interesante, hermano, poder anotar las lecciones del desierto, hermano. Es interesante. Yo recuerdo cuando pasamos por nuestro desierto, que fue una situación hace 20 años, hermano, 21 años, que mi esposa estaba desahuciada de cáncer. Yo recuerdo, hermanos, que en las noches escribía las lecciones. Y cuando usted examina el libro de Éxodo, hermano, y examina, bueno, la ley en general, se va a dar cuenta que hay lecciones sumamente interesantes. Pero creo que hay una lección, hermano, una lección que ocupa un lugar importante en el caminar por el desierto. Y es, hermanos, la lección de aprender a respetar la autoridad delegada. Mire, hermanos, vemos una escena en el libro de Números 14, si no me equivoco,
vemos cómo, hermanos, el pueblo empezó a murmurar contra Moisés. Y empezaron a cuestionarse y a decir, bueno, ¿y que solo por Moisés y Aarón puede hablar Dios? Habían 3 personas ahí, Coré, Datán y Abiram, que ellos, hermanos, promovieron una rebelión. Y a ellos se unieron 250 principales, es decir, hermanos, que aún aquellos que compartían la autoridad delegada se habían rebelado contra Moisés. Y entonces, hermanos, Dios esa mañana, porque fue de mañana, Moisés les dijo, vayan a dormirse. Y mañana en la mañana hablamos con Dios. Esa mañana, hermanos, 253 personas fueron consumidas por Dios cuando ofrecían un incienso que Dios no les había mandado, hermano. Y además dice que la tierra se abrió y se tragó a los familiares de ellos, junto con su campamento y sus cosas. Es que, hermanos, hay lecciones que son importantes y que las estamos pasando por alto. Nos hemos centrado en la idea que hay que llegar a Canaán, a como dé lugar. Hay que llegar a Canaán. Pero la idea que la Biblia nos enseña no es esa, hermano. Hay que también ser formados, hermanos, en el desierto. Hay que ser formados, hay que aprender el carácter de Cristo. Hay que transformar nuestro entendimiento. Y, hermanos, para eso la mejor escuela es el desierto. Y si no, hermanos, yo sé que usted lo sabe, lo hemos compartido, pero yo se lo recuerdo, hermano. En el desierto se han formado, hermanos, grandes líderes. En el desierto se formó David, por ejemplo, hermano. En el desierto, hermano, se formó Israel y se formaron también Josué, por ejemplo, fue formado en el desierto. Moisés, hermano. La Biblia dice que Moisés vivió 120 años. Los primeros 40 años dice que fue formado en toda la sabiduría y las letras de Egipto. Después pasó otros 40 años, hermano. Pasó otros 40 años en el desierto, en Madián, con su suegro, Jetro, de quien estuvo aprendiendo muchas cosas. Pero los últimos 40 años, cuando tenía 80 años de edad, Dios lo llama y lo comisiona, hermano. Porque ya el carácter de él estaba formado. Dios lo comisiona para poder conducir a su pueblo en el desierto. Aún Moisés no entró, hermano. Aún Moisés no entró a conocer la autoridad delegada. La Biblia dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y que las que hay por él han sido establecidas. Así que el que se opone a Dios, a lo establecido por Dios, se opone, hermano. Es una lección importante. Dios entonces, hermanos, tomó la decisión de no llevarlos por el camino corto, sino de llevarlos, hermanos, por el camino del desierto. Y fueron 40 años. Y fueron, tristemente, hermanos, 40 años que el pueblo estuvo rebelándose. Lo que habían aprendido en Egipto, hermanos, lo pusieron en práctica, rebelándose contra la autoridad y, hermanos, teniendo en poca estima la autoridad que Dios había delegado. Pero bien, hermano, ese es un tema del que vamos a hablar quizás más en detalle en el futuro, si Dios lo permite, porque mi tema de hoy es justamente otro, hermano. Pero quería decir eso como un contexto general, como una idea importante que podemos considerar previo a hablar sobre algunos detalles del desierto. También, hermanos, el desierto representa prueba, aflicción. El desierto representa, hermanos, adversidad, sed, necesidad, hambre, encierro. Por cierto, Faraón lo dijo, hermano. Y si Dios permite, en esta serie vamos a hablar de un tema, encerrados en el desierto. Porque Faraón justamente dice, el desierto los va a encerrar. El desierto los tiene encerrados. Y el encierro es un tema del que estamos hablando hoy día, hermano. Hay gente que se desespera por estar encerrada. Hay gente que prefiere exponerse a que le pase algo y no estar en su casa, hermano. Pero eso es otro tema del que vamos a hablar, si Dios permite, más adelante. Ahora quiero llamar su atención en el versículo 2. Casi que solo vamos a centrarnos, o nos vamos a centrar más en el versículo 2.
En ese versículo 2 comienza el Señor diciéndole, te acordarás. Hermanos, esa palabra es importante. El hecho de que el Señor diga que se van a acordar de su experiencia en el desierto, es sin duda alguna porque estas experiencias de desierto, hermano, tan intensas como la que estamos viviendo nosotros ahora, siempre marcan un antes y un después. Siempre es así. El desierto que vivimos en mi familia marcó un antes y un después. Tristemente, a algunas personas se les olvida, hermano. Pero la idea de Dios es marcar nuestra vida con ese desierto, de manera que podamos decir con toda claridad, antes de eso eran las cosas así y después de eso ya no son iguales. Ya no son iguales. Si usted me pregunta, por ejemplo, hermano, antes del desierto que yo viví, yo no quería estar haciendo esto, hermano. Yo estaba feliz con ser maestro, con predicar cuando me invitaran, con visitar algunas iglesias que me invitaran, pero no asumir el compromiso de pastorear una congregación. Y sé que me falta muchísimo, hermano. Sé que me falta mucho, pero hermano, yo quiero decirles, hermano, que ha sido y sigue siendo, hermano, un acto de obediencia a Dios. Y hermanos, en ese acto de obediencia, no me lo vayan a malentender, pero yo he aprendido a amar la obra del Señor. He aprendido a apasionarme por este trabajo, hermano. He conocido gente maravillosa como ustedes. Y Dios ha tocado mi corazón, Dios me ha ido moldeando, hermano. Así que ese desierto marcó mi vida, hermano. Ya no puede ser igual. De igual forma, hermanos, este desierto que hoy nosotros estamos viviendo va a hacer que nuestra vida, hermano, el día que salgamos de esto, si Dios lo permite, ya no sea igual, hermano. Ya no sea igual. Pero qué tristeza va a ser que para algunas personas vuelva a ser igual. Para los hijos de Dios, hermano, esto no puede ser igual. Te acordarás, es lo que el Señor estaba diciendo al pueblo de Israel. Te acordarás. Pero hermano, no solo dice te acordarás. Vean qué interesante, vean en Deuteronomio 8:2 dice, te acordarás de todo el camino. Es decir, hermano, que usted va a poder recordar todos los detalles. El recuerdo, hermano, de la experiencia en el desierto, este desierto que están viviendo será tan vívido que, hermanos, podremos contar nuestras experiencias, podremos narrar a las futuras generaciones cada detalle del camino por el que Dios nos ha hecho andar. Hermano, qué interesante es oír experiencias, qué interesante es oír los relatos de nuestros ancestros. Hermanos, yo extraño mucho, hermano, extraño mucho. Ya hace más de 30 años que mi abuelo partió a la presencia del Señor. Pero hermanos, a mí me encantaba tanto oír sus historias, oír cómo era su vida en la niñez de él, hermano. Eso era impresionante, eso era algo que para mí era atractivo. Y yo recuerdo sus historias hasta el día de hoy. Ya no digamos, hermanos, contar experiencias de desierto en las cuales vimos la manifestación gloriosa de la mano de Dios en nuestro caminar todos los días. Porque, hermano, estoy seguro que usted ve la mano de Dios todos los días en este desierto que estamos viviendo. Así que Dios le dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. El libro de Deuteronomio fue escrito, hermano, después, al final del paso por el desierto. Bueno, no después, porque Moisés murió antes de salir del desierto. Pero fue escrito al final de la vida de Moisés. Y el Señor le estaba diciendo a Moisés, escribe esto. El pueblo se va a acordar de todo el camino. Sin duda alguna, hermanos, los entendidos podrán decir que Dios fue quien lo llevó por el desierto durante un tiempo prolongado y que lo llevó con propósito. Y sin duda, usted podrá decir que aprendió cosas interesantes. Mire, un día de estos, mi hermano Salvador Menéndez subía un video, hermano, muy interesante, donde se enlistaban 32 lecciones acerca del coronavirus.
Y hermano, yo me atreví a escribir unas más hasta llegar a 40, porque creo que hacía falta, y por supuesto era un video, hermano, hecho por gente de ciencia, no por cristianos. Hacían falta, hermano, creo que los aprendizajes, las reflexiones espirituales. Hermano, yo quiero desafiarme, pero hágalo, hermano, hágalo en familia, en su equipo de pacto, hermano. Haga una lista, hermano. Le aseguro que después no se va a arrepentir de esto. Haga una lista de las cosas que ustedes como familia están aprendiendo en este desierto. Le va a servir, hermano, para las futuras generaciones. Usted va a poder recordar con más detalle las cosas que hoy está viviendo. Es importante entonces, además de eso, hermano, identificar los métodos del Señor para tratar con su pueblo. Porque Él lo dice en ese versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Veamos por favor Deuteronomio 8, versículo 2. Quiero que veamos algunos detalles. Véalo conmigo allí en la palabra, en la porción de la palabra. Pantalla, hermano, los que están viendo la transmisión, y si no ha aparecido en pantalla, pues ya va a aparecer en unos instantes. Ahí está. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y vean, hermanos, la siguiente palabra es para, es decir, que Dios tiene propósito. Y Dios tiene métodos también, hermanos, de moldear nuestro carácter. Y ahí hay 4 cosas para las cuales dice Dios que ha llevado a su pueblo al desierto. El primero es para afligirte. Lo segundo dice para probarte. Lo tercero, para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y está el cuarto para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces encontramos, hermanos, 4 propósitos y 4 métodos también que el Señor utiliza. Quiero centrarme en el propósito, hermano, porque los métodos de Dios son variables. Él es soberano, hermano. Él hace las cosas que son más eficaces, hermano, porque Él no se equivoca. Pero, hermanos, es importante notar esos cuatro propósitos. Y quiero referirme a ellos muy brevemente, hermano, muy brevemente. Soy consciente del tiempo. Aquí enfrente tengo un reloj para estar viendo el tiempo, no se preocupe. Así que el primer propósito es afligir. Estos 2 mensajes anteriores hemos estado hablando un poco sobre la aflicción. Por cierto, hermanos, en nuestro equipo de pacto, el día jueves, conversábamos sobre las aflicciones. Me recuerdo perfectamente, hermanos, que el equipo de pacto comenzó con un comentario que hizo mi hermana Dinora de Peña. Ella hacía referencia a un texto que había leído en el libro de los Salmos, donde dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mire qué interesante, eso fue al principio. Y la última persona en participar, por cierto, del equipo fue nuestro hermano Gerardo Rivera. Y el hermano Gerardo volvía a tocar el tema de la aflicción. Y planteaba una interrogante y hablamos sobre esa interrogante. Hermano, porque sin duda alguna esta crisis tiene afligido al mundo entero. Esta crisis tiene afligida a la gente. Solo la gente que no se da cuenta no se aflige. Mire, a veces me toca salir de mi casa, hermano, como el día de ayer, por ejemplo, que tuve que ir a mi trabajo. En el camino uno se da cuenta que hay gente, veía un grupo de alcohólicos, por ejemplo, que estaban en un parque, como si el mundo siguiera igual, hermano, como si no son conscientes, pero precisamente es eso, hermano. ¿Cuál aflicción va a haber si ni siquiera se dan cuenta de las cosas, de lo que está sucediendo en su entorno? Pero, hermano, Dios quiere afligir a su pueblo. Dios quiere afligirlo, hermano. Y estar afligido no es pecado. Estar afligido, hermanos, es estar angustiado. La aflicción cumple un propósito en el plan de Dios.
La palabra afligir significa abatir, desconsolar, amargar, desesperar, enlutar, entristecer, apenar, apesadumbrar, consumir, acongojar, atormentar, angustiar, mortificar. Quise ponerle todos los significados que aparecen, hermano, en el diccionario griego, porque la palabra tiene muy amplio significado. Y eso es lo que Dios está haciendo con su pueblo, afligirlo. Hermanos, lo vimos el domingo pasado, en la porción de Lamentaciones, cuando el Señor claramente lo dice a través del profeta Jeremías, hermano, que Dios no aflige porque quiere. Dios no se complace en afligir a la gente. Dios aflige, hermano, porque la aflicción es el método que llama nuestra atención. Hermano, parece que cuando estamos afligidos, entonces nos acordamos de Dios. De lo contrario, no nos acordamos de Dios. Cuando todo va bien, pensamos en pasear, pensamos en descansar, pensamos en nuestros derechos. Pero cuando no hay, cuando la situación es crítica, entonces, hermanos, nuestro pensamiento se traslada a aquel que tiene la respuesta para nosotros, el Señor. Entonces Dios le está diciendo a Moisés y a su pueblo, te vas a acordar de todo el camino y te vas a acordar que Dios te trajo aquí para afligir. Es decir, que sí hubo aflicción. Si usted busca los ejemplos en el relato bíblico, va a encontrar que el pueblo sí estuvo afligido. Unos días no tenían que comer. Y la aflicción era tal, hermano, que esta gente se desesperaba y lloraba. Un día le pidieron a Dios que les cambiara el menú también, hermano. Me imagino, hermanos, que la situación haber sido desesperante en ese desierto, aunque la Biblia da testimonio, hermano, precisamente después del capítulo, de los versículos que hemos leído en este mismo capítulo, en Éxodo 13, el Señor les dice que siempre hubo sobre ellos una nube que los cubrió, y siempre hubo una columna de fuego en la noche que los guiaba también. Así que, hermanos, Dios ha llevado a su pueblo a una situación de desierto para afligirla. Pero, hermanos, yo quiero preguntar, ahí en su casa, usted respóndalo, ¿cuántos de ustedes, hermano, están afligidos? ¿Cuántos están afligidos? Y, hermano, no me diga que no, porque algunos quizás dirán, para dar la impresión de que son muy valientes, ¿verdad? O que son muy creyentes, dicen, no, a mí que no me aflige, a mí que no me aflige. Hermano, todavía no ha llegado donde aflige. Ahorita no le aflige nada porque tiene para comer. Ahorita no le aflige nada porque todavía tiene agua, porque todavía puede salir y comprar en los supermercados. Ahorita no le aflige porque la familia no ha sido tocada todavía, hermano. Y no estoy diciendo que va a ser tocada. Dios tenga misericordia y nuestras familias no sean tocadas. Pero cuando esas cosas comienzan a suceder, entonces, hermanos, sí hay aflicción en el corazón. Entonces se pierde el sueño, como Bildad le decía a Job, hermano. Como, sus tres amigos le decían a ellos que el hombre se empieza a consumir, hermano, cuando la aflicción llega a su corazón. Dios está diciendo entonces, para afligirte. Hermano, pero yo quiero recordarle cuatro cosas. Quiero recordarle cuatro cosas acerca de las aflicciones. Hay muchas más, por supuesto, hermano. Muchísimas más. Pero yo quiero puntualizar en cuatro con las que Dios hablaba a mi corazón. Número uno, hermano. Y quiero que lo vea en el Salmo 40, 17. Vamos a ver ese Salmo. Salmo 40, 17. Voy a esperar que aparezca en la pantalla para que usted con la palabra. Cuatro cosas acerca de las aflicciones. Vea cómo dice David, por cierto, en este salmo. Aunque afligido yo y necesitado. Miren, hermanos, porque una cosa es estar afligido y otra cosa es estar necesitado. A veces estas dos cosas van juntas. Una es resultado de la otra. A veces estamos afligidos porque estamos necesitados. Aunque afligido yo y necesitado, dice. Mire qué tremenda palabra. Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú,
Y luego dice, Dios mío, no te tardes. Hermanos, lo primero que le quiero recordar, y solo recordárselo porque estas palabras las ha dicho el Señor, ¿no? Lo primero que le quiero recordar es que en su aflicción Dios está pensando en usted. Nuestra mente no alcanza a comprender eso y dirán, Dios hasta ahorita está interesado en otras cosas. Dios está administrando el universo. Dios está viendo que no choque una galaxia con otra. Dios está viendo que los hoyos negros no se traigan más estrellas que las que se deben tragar. Dios está ocupado en tantas cosas como para pensar en mí. Pero hermano, si Dios dice que Él está pensando en usted, Él está haciendo. Recuerde que Él es Dios, hermano. Para Él no es nada imposible. Hermano, Dios conoce su aflicción. Y hermano, cuando usted clama a Él, y cuando usted pone en Él su carga, como dice el apóstol Pedro, que también el apóstol Pablo, que depositemos en Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios está pensando en usted, hermano. Dios está pensando en usted. Hermano, haga propia esa palabra y usted declare, Dios está pensando en mí. Dios está pensando en mí, hermano. ¿Sabe, hermano? Porque Dios le ha llevado a usted al desierto, porque está pensando en usted, porque Él quiere moldear en usted el carácter de su Hijo Jesucristo. Dios está pensando en usted. Pero ahora la otra parte, al final del versículo dice, Dios mío, no te tardes. Mire, hermano, la tardanza o la agilidad con que cambien las cosas, más depende de nosotros que del Señor. ¿Qué tan dóciles somos? ¿Qué tanto nos dejamos moldear por el Señor, hermano? Así que, hermanos, lo primero que quiero recordarles es que Dios está pensando en nosotros. Veamos lo que dice Hebreos 2:10, por favor. La segunda cosa que quiero recordarles acerca de las aflicciones está en Hebreos 2:10. Y hermanos, es que Dios utiliza las aflicciones para perfeccionarnos. Miren, con que la usó para su Hijo, hermano. Vemos a Jesucristo allá en el huerto de Getsemaní, afligido, hermano. Él lo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y la palabra tristeza de la que hablaba no solo implica depresión, también implica angustia, hermano. También implica angustia. Vea cómo dice, porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, oiga lo que sigue, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La palabra perfeccionar que ahí se utiliza, hermano, significa ser completo. Dios quiere completarnos y no estoy diciendo que nos hace falta, como comúnmente decimos, en el sentido mental, ¿verdad? Nos hace falta en el sentido espiritual, hermano. Dios, hermanos, está perfeccionándonos por medio de las aflicciones. Dios nos lleva al desierto para afligirnos con el propósito, hermano, de perfeccionarnos, de completarnos. La palabra perfección también ahí significa madurez, con el propósito, hermano, que maduremos, que dejemos de ser niños fluctuantes. Mira, hermano, los niños no se dan cuenta de las cosas. Los niños no ven noticias. A los niños les importa poco o nada lo que esté pasando. Los niños se dedican a jugar. Y si acaso preguntan qué hay de comer. Pero no se preocupan, hermano, porque no le ponen atención a la situación. Dios quiere que dejemos de ser niños fluctuantes y que maduremos, que nos demos cuenta de lo que pasa en el entorno y que veamos que Dios está tratando con nosotros, hermano. Que esta aflicción no pase por gusto. Que usted entienda que Dios está tratando con usted, con su vida. Lo tercero que le quiero recordar está en el Salmo 34:19, que lo acabo de mencionar hace un momento. Ese salmo, hermanos, precioso, como todos los salmos. Pero dice también el salmista, en esa porción de la palabra, hermanos, que las aflicciones del justo, habla del justo, hermano. Los justos son los escogidos de Dios, los creyentes, los justificados por la sangre de Cristo. Dice, como lo vemos en pantalla, muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos, Dios quiere librarnos de todas las aflicciones. Ahí lo tienen, miren, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de todas ellas le librará Jehová. Hay una promesa de por medio. Dios quiere librarle de la aflicción. La aflicción se termina, hermano, cuando el propósito se cumple. Así que lo tercero, hermanos, es que Dios nos librará de todas las aflicciones. Lo primero dije que Dios está pensando en nosotros. Lo segundo es que Dios utiliza las aflicciones para perfeccionarnos. Lo tercero, hermano, es que Dios nos va a librar de todas las aflicciones. Y en cuarto lugar, hermano, Dios espera algo de nosotros en la aflicción. Santiago 5:13. Cuando usted se sienta afligido, hermano, recuerde ese texto, Santiago 5:13. Ahí está el antídoto para la aflicción, hermano. Ahí está el tratamiento y ahí está la respuesta que Dios espera de nosotros. Ahí lo puede ver en pantalla. Santiago pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Yo pregunto esta mañana, ¿entre ustedes hay alguno que esté afligido, hermano? Porque en mi casa sí, creo que hay gente afligida, estamos afligidos. Cuando oímos las noticias, cuando vemos el riesgo, hermano, cuando vemos tanta cosa, hermano, pues la respuesta de Santiago a la pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Dice, haga oración. Así de sencillo, hermano. Usted está afligido. Lo que tiene que hacer es oración. Es decir, lo que Dios espera de nosotros cuando estamos afligidos, no es que nos empecemos a lamentar, no es que empezamos a proferir expresiones de frustración, hermano. Lo que Dios espera es, cuando estamos afligidos, es que se encierre un ratito, o un rato, no sé cuánto tiempo, y que ore, que busque al Señor. ¿Está alguno afligido? Haga oración, dice. Si por el contrario está alegre, pues cante alabanzas. Dios espera una respuesta de su pueblo, hermanos, en medio de la aflicción. Está afligido, haga oración. Pero Israel, hermano, en el desierto no entendió eso. Ellos lo que hacían, hermano, era invocar a otros dioses. Ellos hicieron un becerro de oro. Y, hermano, dice la Escritura, así lo dice uno de los profetas menores, creo que es Miqueas, que, hermano, que durante todo el desierto anduvieron cargando, dicen, anduvieron cargando los dioses de ellos, escondidos los andaban. Es decir, que en la celebración, en el campamento, estaban presentes, pero en su corazón, en lo privado, en su corazón, adoraron a otros dioses. Adoraron a otros dioses. ¿Está afligido? Haga oración, hermano. Haga oración. Muy bien. Pero el segundo propósito, el primero era afligirte. El segundo era para probarte. Y no me voy a detener mucho en esto porque hace poco, en la primera epístola de Pedro, hablábamos sobre las pruebas. Solo les voy a recordar algunas cosas. La palabra prueba en este caso, hermano, como lo explicamos cuando estudiamos la primera carta de Pedro, la palabra prueba significa pasar un examen, indagar, sondear, explorar, hurgar, analizar, certificar, verificar. Dios, hermanos, está verificando los avances de nuestra vida. La Biblia habla que Dios levantó 4 ministerios. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, 5 ministerios. Lo que pasa es que a veces pienso que maestros, que los últimos 2 son juntos, pero 5 ministerios. Y dice que el propósito es equipar a los santos. Y justamente dice que para que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Hermanos, pero los 5 ministerios son el maestro, digámoslo así, son el recurso, son la forma mediante la cual Dios enseña a su pueblo. Pero el examen, hermano, el examen no lo hace el maestro, el examen lo hace el Señor. ¿Ok? Dice el Señor, bueno, ya estuviste oyendo tanto tiempo la palabra, a veces jugabas con el teléfono, otras veces ponías una cara de desprecio hacia el predicador, como diciéndole, lo que estás hablando
a mí no me interesa, porque, hermano, aunque no lo crea, uno a veces ve esos rostros en algunas personas. Están ahí como a la fuerza, están con cara de aburrimiento, y cada gesto le dice a uno, apúrate, ya terminá, estoy aburrido, o aburrida, ya me quiero ir. Pero ahora dice Dios, bueno, ya estuviste tanto tiempo, ya que tomas esa actitud de que ya no te cabe más porque estás tan saturado de conocimiento, te voy a examinar. Te voy a hacer un examen. Y Dios, hermano, llevó al pueblo al desierto para examinar. Yo quiero decir, hermano, que ahorita estamos en examen. Déjenme contarles, hermano, que el día sábado por la noche hice el examen de mi tercer módulo en el estudio que algunos de ustedes saben que estoy haciendo. Y uno se aflige, hermano. Se aflige porque, no es mentira, hermano, 42 artículos, 48 artículos nos enviaron para leer. Y de esos 48 artículos había que hacer foros. No me estoy quejando, hermano, si yo mismo escogí eso. Pero ahora viene el examen, hermano. Y mire qué interesante, fíjense, porque son varios maestros. Y el examen lo hace otra persona. Lo hace otra persona. Y usted inicia el examen y lo tiene que terminar. Y darle, guardar y enviar. Y si no, perdió su nota. Se quedó en el mismo nivel. Estoy tratando, hermano, de hacer una analogía en lo que Dios está haciendo. Dios ha puesto a personas que le enseñen, a personas que le instruyen, personas que le exhorten, que le estén diciendo, mire, haga su equipo de pacto, ore todos los días, lea la palabra, busque a Dios. Gente que está diciéndole eso. Pero usted, hermano, usted hace lo que quiere. Tal vez no es para todos esto, pero sé que algunos hacen lo que les da la gana. Su soberbia es tan grande que ellos consideran que ni Dios los puede poner quietos. Así que, si no es para usted, no se preocupe, no se moleste. Dios, hermanos, nos ha llevado al desierto para probarnos. Dios nos está haciendo el examen. Pero probarnos para qué, hermano. Mire, el concepto de la prueba, yo quiero recalcarlo porque aunque lo hemos dicho, a veces en las conversaciones oigo que mantienen la misma idea que antes. Oigo que gente dice, hermano, Dios nos está probando para ver hasta dónde aguantamos. Hermano, eso no es cierto, hombre. Usted agarraría a su hijo y le torcería el brazo. Vamos a ver hasta dónde aguantás, hasta dónde aguantás, hasta dónde aguantás. No, hermano. Dios no nos prueba para saber hasta dónde aguantamos. Si ni aguantamos nada, hermano. Dios nos prueba no para ver hasta dónde llegamos o hasta dónde aguantamos o si somos fuertes o no somos fuertes. Dios nos prueba, hermanos, para ver qué tanto hemos avanzado en la formación del carácter de Cristo en nuestra vida. Las pruebas ayudan a poner de manifiesto, hermano. Ya lo va a ver, la siguiente declaración que hace Moisés dice, para saber lo que hay en tu corazón. Las pruebas ponen de manifiesto, hermano, nuestro interior. ¿Qué tanto hemos avanzado? Hermano, si usted sigue haciendo lo mismo que hacía antes, si usted sigue enfrentando las pruebas con la misma cara de amargura, tirando las cosas, encerrándose para no hablar con nadie, si usted sigue haciendo berrinche, hermano, usted no ha crecido. Ese no es el carácter de Cristo. Ese no es el carácter de Cristo. Si usted tiene una actitud muy negativa, una actitud muy pesimista frente a las crisis, hermano, usted no ha crecido. Usted sigue siendo un niño, berrinchudo o berrinchudo. Y entonces, hermano, no se pregunte por qué estamos así. Estamos así porque Dios, hermano, ha convocado al mundo para examinarlo. Por supuesto, hermano, que Dios no va a examinar a los inconversos y ellos, para empezar, no reciben instrucción. Entonces, ¿sobre qué base los va a evaluar? Dios está evaluando a sus hijos, hermano. Así que quiero recordarles, primero, que Dios nos escogió para que fuésemos semejantes a su Hijo Jesucristo. Así lo dice la palabra. Por tiempo ya no le voy a enseñar esos textos. Pero quiero decirle, en relación a las pruebas, también quiero decirle 4 cosas. Así como le dije 4 cosas acerca
de la aflicción, quiero decirle 4 cosas en relación a las pruebas. Número 1, veamos qué dice el Salmo 11.5. Salmo 11.5. Hay una declaración que hace el salmista, hermanos, acerca de las pruebas, que usted ya la conoce porque le hemos dicho más de alguna vez, pero hace falta que la atesoremos también en nuestro corazón. Vea cómo lo dice, cómo dice el salmista. Salmo 11.5. En unos instantes aparece ahí en la pantalla, pero mientras aparece, quiero decirles, hermanos, que Dios es selectivo cuando hace examen. Mire cómo dice, Salmo 11.5. Jehová prueba, ¿a quién dice que prueba, hermano? Jehová prueba al justo. ¿Y al malo qué le hace? Al impío. Pero al malo y al que ama la violencia, ¿qué hace Dios, hermano? Los aborrece. Así que Dios no pierde tiempo en evaluar al impío, hermano. Dios solo examina a lo justo. Quiero decirle de nuevo, hermano, que esta crisis mundial, no importa dónde se haya generado, porque por ahí hay un documental sobre una teoría conspirativa, hermano, pero no me quiero meter en eso. Independientemente cuál haya sido el origen, hermano, ninguna de estas cosas ocurriría si Dios sin la aprobación de Dios. Así que Dios, hermano, Dios usando la crisis para examinar a su pueblo. Lo primero es que Dios solo prueba al justo. El impío no se da por probado. Por eso es que el impío, hermano, anda tranquilo. El impío está desesperado por enfiestarse, por emborracharse, por andar para arriba y para abajo, porque no tiene conciencia de estar en prueba. Lo segundo que le quiero decir está en el Salmo 7.9. Salmo 7.9. Hermanos, el examen va dirigido a 2 áreas de nuestra vida. Dios no está probando nuestro cuerpo como para decir, a ver hasta dónde aguanta. Dios está probando, hermanos, como lo dice ahí, mire, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba, ¿qué dice, hermanos? La mente y el corazón. Dios prueba tus pensamientos. Hermanos, si usted probablemente no se atreva a decir nada en medio de la crisis, pero lo piensa, hermano, y Dios lo sabe, hermano. Dios prueba la mente y el corazón, es decir, Dios prueba los pensamientos y Dios prueba los sentimientos de la persona. Dios prueba el interior del hombre. Así que, hermanos, más que probar si usted tiene fuerza para aguantar el hambre, más que probar si usted tiene una espalda tan fuerte como para poder dormir todo el día, Dios está interesado en probar su mente y su corazón. A ver si usted, hermano, adopta la mente de Cristo o activa la mente de Cristo en su vida y el corazón de Dios también. Esta mañana en la alabanza que nos compartía hermana Glenda decía, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Ese debe ser el clamor nuestro, hermano. Así debemos pensar y así debemos sentir. Así que, hermanos, Dios prueba la mente y el corazón, es decir, los pensamientos y las intenciones, porque la Biblia habla de las intenciones del corazón. Dios prueba, hermanos, la intención con la que hacemos las cosas. Dios lo sabe. Y aunque externamente no sea notorio, en el interior Dios sí lo sabe. Así que, hermanos, hay que limpiar también nuestro interior, ¿verdad? En tercer lugar, hermanos, vea 1 de Pedro 4.12. Ese texto ya lo conoce usted porque hemos estado estudiando la carta de Pedro y aunque no hemos llegado al capítulo 4, hemos mencionado ya ese versículo cuando hemos hablado en el contexto de las pruebas. Mire cómo dice, amados, está hablando a los hijos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan de eso, como si alguna cosa extraña pues aconteciese. Así que lo tercero que le quiero decir es que las pruebas, hermanos, no son cosa extraña en la vida del creyente. Es parte, hermanos, de nuestro caminar, es parte del seguimiento que Dios nos da para ver cuánto hemos avanzado. Él lo sabe, hermano. Es más bien para que nosotros nos demos cuenta
cuánto hemos avanzado en el camino hacia la estatura de la plenitud de Cristo. También un texto más, en Santiago 1:2. Hermano, yo quiero recordarle, porque solo le estoy recordando textos. Ya usted lo sabe, ya lo hemos dicho otras veces. Solo le recuerdo, hermano, que la prueba cumple un propósito en el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Mire cómo dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Me faltó el versículo 3, pero en el versículo 3 usted lo conoce, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así es que lo cuarto que yo le quiero recordar en relación a las pruebas es que Dios está produciendo paciencia en usted. Mire, hermano, la paciencia solo se adquiere mediante las pruebas. Hay gente que no tiene paciencia. Y claro, hermanos, lo más fácil es salir corriendo, es irse. Es impresionante, hermano, ver que la gente anda en la calle paseando a su perro. Salen con cualquier excusa, hermano, porque en cualquier lugar se siente mejor menos en su casa. Menos en su casa. Así que, hermano, Dios está produciendo paciencia. No es tiempo de andar en la calle, hermano. Es tiempo de quedarse en casa. Es tiempo de meditar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero un tercer propósito, también lo dice el versículo 2 y dice, Deuteronomio 8:2 dice claramente que un tercer propósito es saber lo que había en tu corazón. Eso dice Dios, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Acerca de eso, hermanos, quiero decirles que en las crisis o los desiertos emergen los verdaderos valores de las personas. Es ahí donde surgen, hermanos. Es ahí donde surgen. Miren, no crea que estos saqueos y estas cosas son espontáneos, hermano. Eso siempre ha estado en el corazón de las personas. Eso siempre ha estado en el corazón de las personas. Qué lamentable noticia el otro día que detuvieron a un profesional, hermanos, con 2 rameras en su vehículo. Hermano, no crea que eso fue circunstancial. Eso es parte de la mentalidad de las personas. Eso es parte de lo que hay en su corazón. Y así, hermanos, cuantas cosas suceden en las crisis tienen que ver con nuestros verdaderos valores. Con nuestros verdaderos valores. Así que las crisis, hermanos, o los desiertos descubren nuestro corazón. Dios había llevado al pueblo, hermano, para descubrir lo que había en su corazón. Y acerca del corazón quiero decirles 4 cosas. 4 cosas, para ya ir aterrizando. Solo me quedaría hablar del último, pero 4 cosas. Veamos primero qué dice Jeremías 17:9. 17:9. Dios le dice al profeta Jeremías, le hace una advertencia acerca del corazón. Es que, hermanos, el corazón no se refiere al músculo cardíaco, ¿no? El corazón se refiere, hermanos, al asiento de nuestras intenciones. Se refiere, hermanos, a la parte emocional nuestra. Mire cómo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Una pregunta, mire. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Lo primero que quiero decirles es eso. El corazón es engañoso. En segundo lugar, Proverbios 4:23. Vamos a leer los 4 textos para después hacer una sola reflexión de los 4. Proverbios 4:23. Nos enseña, hermanos, que sobre toda cosa importante hay que guardar el corazón. Así lo dice, mire, el Proverbio 4. Sobre toda cosa guardada. Antes ha dicho, hijo mío. Y ahora dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y repito, no está hablando del músculo cardíaco. Hermanos, el corazón se debe cuidar más que todas las cosas.
Y hermano, nosotros también tenemos que aprender a cuidar el corazón de nuestros hijos. Mire, hoy que están encerrados, ¿qué miran sus hijos, hermano? ¿A qué están expuestos? Porque, hermanos, la violencia se mete al corazón de las personas. El irrespeto se mete al corazón de las personas. Mire, hermanos, los grandes héroes de hoy son narcotraficantes, son gente de mal, hermano. Eso se mete en el corazón de las personas. Y Dios está diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso significa, hermano, no guarde rencor. No guarde rencor, no atesore ira en su corazón, hermano. Las cosas que tenga que decir, dígalas con respeto, pero no atesore rencores, no atesore remordimientos, ni atesore ira en su corazón. La Biblia nos enseña eso, hermanos, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, no deje que el día termine y sigamos enojados. Lo tercero, hermanos, está en Mateo 5:8. El primer mensaje público que Jesús dio. El mensaje de las bienaventuranzas. Hermanos, una de las ideas impresionantes, como todas las ideas que aparecen en el llamado Sermón del Monte, tiene que ver con esa declaración que el Señor hace. Y dice, bienaventurados. Así dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios, hermano? Necesita un corazón limpio. Y no solo lo dijo Jesús. En el libro de los Salmos dice, Señor, ¿quién entrará a tu santo monte? ¿Quién subirá? El de manos limpias y corazón puro. Vean, toda la Escritura tenemos esa declaración. Para ver a Dios, usted necesita un corazón limpio, hermano. No un corazón con sesgos ni con dobleces. Un corazón limpio. En cuarto lugar, acerca del corazón también, hermanos, en Mateo 12:34 encontramos una cuarta declaración importante sobre eso. Hermanos, ¿usted quiere conocer el corazón de una persona? Jesús nos enseñó cómo hacerlo. Él nos enseñó cómo hacerlo. Claramente dice, hermanos, que de la abundancia del corazón habla la boca. Vea cómo dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y más adelante dice, hermanos, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas buenas. Y el hombre malo también del mal tesoro de su corazón saca las cosas malas. Lo que está guardado en el corazón tarde o temprano sale por la boca, hermano. Así que hay que guardar el corazón. Dios llevó a Israel al desierto, así como Dios nos está llevando a nosotros al desierto, para que nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Examínese, hermano. Lo que pasa es que si usted no dedica tiempo a examinarse, no se va a dar cuenta. Usted va a seguir creyendo que usted está haciendo lo correcto, que usted es una persona tan especial que es inigualable. Y claro, hermano, gracias a Dios que no somos igualables, ¿no? Pero en un sentido somos iguales todos, hermano. Usted necesita examinar su vida, si no, no la va a corregir, hermano. Recuerde lo del niño. El niño no se da cuenta de lo que está pasando y por eso no cambia. Por último, hermanos, en el versículo 3 de Deuteronomio 8 dice el Señor que hay una razón más por la cual Él llevó al pueblo al desierto. Es para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, en las crisis, en el desierto, es la palabra de Dios la que nos sustenta. Yo no sé si usted ha vivido, me imagino que sí, verdaderos desiertos. Yo solo recuerdo mi referente ahorita más cercano. Han sido varios desiertos, pero quizás uno que marcó mucho más mi vida fue hace 21 años. Ya les dije, cuando mi esposa fue desahuciada. Pero también hace poco, hermano, la muerte de mi madre fue una situación complicada, hermano. Y yo recuerdo, hermano, que en el primer desierto, yo no comía, hermano. No comía, miren. Yo bajé 92 libras, hermano. Algunos dirán que eso es exagerado, imposible. No, hermano, es cierto, yo bajé 92 libras, pesaba 215 libras en ese entonces.
y bajé 92 libras. No comía, hermano, no me daba sueño. Yo lo único que quería era leer la palabra, hermano. Lo único que quería era oír la voz de Dios. Lo único que quería, hermanos, era estar con Dios. Y hermanos, cuando la gente se acercaba para hablar conmigo, le hablaba de la palabra de Dios. Yo quería hablar de Dios, quería estar con Dios, meterme más con Dios. Hermanos, en el desierto Dios nos hace saber que la comida que perece, hermano, es secundaria. Que lo que sustenta nuestro ser es la palabra de Dios. Mire, cómo han crecido, hermanos, cómo han crecido las congregaciones virtuales. Esta mañana me decía mi hermano David, hermano, tenemos más de 500 reproducciones de los mensajes y de los videos que hay en nuestro canal. Y me decía, hermanos, el primer mensaje es el que tiene más vistas. Buscadme y viviréis. Hermano, qué impresionante, porque normalmente nosotros, como con una pequeña congregación, no llegamos a, póngale que es la mitad, ¿verdad? No llegamos a 250 personas. Pero Dios hace posible esto, hermano, porque cuando hay aflicción, cuando hay desierto, también la gente, hermano, vuelve su corazón hacia Dios. En el libro de los Salmos 78, el Señor lo dice, si los hacía morir, se volvían solícitos en busca mía. Hasta la gente que no ora, pide orar. Hasta la gente que nunca le ha importado la palabra, preguntan, hermano, mire, y la Biblia dice algo sobre esto. Están interesados en saber. Dios lleva a las personas al desierto para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre. El ser humano vive de lo que sale de la boca de Dios. Veamos, hermanos, 4 cosas que quiero decirles acerca de la palabra. Y esas 4 cosas están las 4 en 2 versículos. Así que los vamos a ver los 2 versículos porque está uno después del otro. El Salmo 19, versículo 7, y luego el Salmo 19 y versículo 8. El salmista está hablando de la palabra, pero también está hablando de los juicios, pero también está hablando de la ley en general, pero también habla de otras cosas. Así que, hermanos, quiero enfocarme en los 2 versículos que hablan justamente sobre la palabra. El Salmo 19 y versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Pero ahora va a decir por qué es perfecta. Lo primero que quiero decirles es que la ley de Dios, hermano, convierte el alma. ¿Sabe por qué no nos hemos convertido, hermano? Porque no leemos la palabra, porque no la atesoramos. El llamado de Dios en segundo libro de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos. La condición es convertirse. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, dice. Ahora estarán atentos mis ojos y abiertos mis oídos a la oración en este lugar. Pero es necesario primero, hermano, convertirse. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero también dice, hermanos, el testimonio para referirse a la palabra, porque el profeta Isaías dice, por ejemplo, a la ley y al testimonio, para referirse al Antiguo Testamento. El testimonio de Jehová es fiel. Pero ahora dice, ¿por qué es fiel? Porque hace sabio al sencillo. Lo primero es que convierte el alma. La palabra convierte el alma. Veamos el versículo 8. Lo segundo es que la palabra hace sabio al sencillo. La palabra hace sabio al sencillo. Usted conoce la palabra, usted tiene sabiduría de Dios, hermano. Usted ignora la palabra, usted no tiene sabiduría de Dios. Hay una sabiduría que no viene de Dios, no voy a hablar de ella, pero hay una sabiduría que no viene de Dios. Entonces en el versículo 8 están otras 2 cosas que dice la Escritura acerca de la ley. Veamos el versículo 8. Veamos el versículo 8. Los mandamientos de Jehová, ahí está otra vez los mandamientos, mire la ley, son rectos
Pero ahora dice, ¿por qué son rectos? Porque alegran el corazón. Usted en la palabra puede alegrar su corazón, hermano. Cuando usted ve el futuro glorioso que Dios tiene para usted, cuando usted ve el amor que Dios tiene para usted, el corazón se alegra. Hay un hermano que ya está en la presencia del Señor, con el cual compartimos años de ministerio. Tenía una voz privilegiada, hermano, una voz tenor muy tremenda. Y a mí me encantaba, hermanos, cuando tocábamos una alabanza y él hacía un solo un coro ya antiguo que dice: qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más hermoso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Cuando este hermano cantaba eso, hermano, mire, a mí se me erizaba la piel. Y yo tocaba el requinto entonces, porque yo acompañaba en ese ministerio de alabanza. Yo hacía las figuras, ¿no? Y hermano, se me erizaba la piel. Se me ponía, no de gallina, porque no ando diciendo así, hermano, usted no tiene piel de gallina. No se me ponía de gallina, se me ponía la piel de águila cuando veía cantar a ese hermano. Pero es que es cierto, hermano, en la palabra podemos encontrar promesas, podemos encontrar revelado el amor de Dios, podemos encontrar revelado el plan perfecto de Dios para salvarnos. Y hermano, y eso cómo no nos va a alegrar el corazón. La ley de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Lo cuarto que le quiero decir es que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. No solo en ese salmo lo dice David. En Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, después de eso, el pasaje cierra diciendo, Moisés está diciendo, Dios te sustentó con maná. Mire, hermanos, Dios, estoy seguro que Dios le está llamando maná a usted. Y maná especial, le cuento. Sé que, curiosamente, hermano, estos tiempos de crisis, para mucha gente ha habido provisión sobrenatural. Estoy seguro, hermano. Mire, hay disposiciones que se han tomado económicas, pero también, hermano, ha habido gente que ha sido movida por Dios a poder compartir con otros. Y, hermanos, eso ha alegrado el corazón de las personas. Sé, hermano, sé que en el desierto Dios no deja morir de hambre a su pueblo. Sé que Dios, hermanos, trae provisión. Pero no solo eso. A Israel le estaba diciendo el Señor, bueno, el calzado no se te desgastó. Hermano, usted ahí tiene guardados los zapatos, ¿no? Además dice que su ropa no se envejeció. Hermanos, Dios está proveyendo de manera sobrenatural en medio de este desierto. Dios está trayendo revelación acerca de su poder y su misericordia al pueblo de Dios. Quiero concluir, hermano, diciendo 4 cosas. Número 1, es Dios quien tomó la decisión insólita de llevar al pueblo al desierto, porque Él no está interesado en solo que lleguemos, sino que también tengamos el carácter de Cristo. Número 2, el desierto marca un antes y un después en la vida de las personas. Su vida ya no va a ser igual después de este desierto. Número 3, Dios está moldeando, hermanos, nuestro carácter en el desierto. Esa es la escuela del reino de Dios, donde Dios forjó el corazón de David, el corazón de Moisés, el corazón de Juan el Bautista, pero también el de su Hijo Jesucristo y también el de su pueblo Israel. Número 3, Dios está moldeando el corazón, el carácter de las personas. Y número 4, hermanos, el desierto cumple propósitos específicos de Dios en la vida de la iglesia. Así que, hermanos, lo que nos ha ocurrido, aunque a algunos les parezca que es una desgracia, realmente, hermanos, es una muestra más de la gracia de Dios para poderse manifestar Él a su vida. Yo voy a pedir, hermano, que incline su corazón y su rostro y demos gracias al Señor en esta hora. Padre, bendecimos tu santo nombre, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor.
y tu verdad, Señor, es de generación en generación. Te damos gracias, Señor, porque nos permites cerrar un servicio más, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites también, Señor, compartir la palabra por este medio. Danos de tu bendición ahora y siempre, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, que el Señor esté en sus vidas. Vamos a la casa de David, viniste en la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpa, en alegre danzas cantaré. La transmisión de nuestra celebración ha terminado. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a conectarse nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, ingresando a la página web www.tabernaculodedavid.org.sb. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube.